Buenas noches. Este año, para conmemorar el día 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, hemos realizado la 31 edición de la Semana de la Mujer con actividades, a pesar de la pandemia, actividades que propicien el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Intentamos implicar a todos los sectores de la población, a todas las edades y a toda la ciudadanía, hombres y mujeres, a los cuales se les invita a todos a participar de todas las actividades previstas. En los últimos años se han creado múltiples leyes y normas jurídicas a nivel internacional, europeo, estatal y local, cuyo fin es el reconocimiento explícito del derecho de hombres y mujeres por la igualdad. Nosotros, a nivel de municipio, queremos contribuir a que todas estas medidas se puedan llevar a cabo. Las asociaciones de mujeres del municipio que han participado son la Asociación Amate Casa de Archena, Asociación MUPA Mujeres para Archena, Las Arboledas Siglo XXI, Taller de Teatro Amanecer de la Algaida, Alegría Global del Valle de Ricote y Sororidad Archena. Con todas las actividades que hemos propuesto, además de conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, se pretenden organizar encuentros entre mujeres para sensibilizar la situación actual de la mujer, informar y orientar sobre la posibilidad de la mujer en el mundo laboral y cultural, adquirir conocimientos sobre política de igualdad y, sobre todo, participar con los colectivos de mujeres en torno a unas actividades de interés en común, fomentando de esta manera el asociacionismo. Aunque este año, con la pandemia mundial, lo haremos dentro de las medidas preventivas que nos indica el COVID-19. Será online y a través de la televisión de Telearchena, nuestra televisión local. Es importante destacar que este año estamos desarrollando medidas y elaborando el segundo plan de igualdad del municipio. Una de las medidas es la participación en el buzón de igualdad, que se puede acceder a través de la web, de la página web del Ayuntamiento de Archena. Ahí podemos indicar nuestras inquietudes, nuestras sugerencias y medidas que se nos ocurran o que nos llamen más la atención, ¿no? Os invitamos a participar en este proyecto a través de una herramienta digital que posibilite recoger todas nuestras sugerencias y eliminando pues todos los obstáculos que aún nos impidan alcanzar esa igualdad entre mujeres y hombres. El jueves pasado presentamos la programación de todas las actividades y ya hoy hacemos oficial, ¿no?, la inauguración de la Semana de la Mujer, y queremos hacerlo de una manera muy especial. Hemos invitado a doña Anastasia Tellez Infantes. Nos trae una conferencia muy interesante, Igualdad de Género en la actualidad, retos y desafíos. Doña Anastasia Tellez Infantes es doctora de Antropología Social, directora del Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género, profesora titular de Antropología Social y en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. Además, es subdirectora del Máster de Igualdad de Género en el ámbito público y privado. Además, un amplio currículum en direcciones y seminarios. Cuenta con numerosas publicaciones sobre igualdad de género y desde hace 30 años investiga sobre la construcción sociocultural de las identidades masculinas y femeninas, prestando especial atención a las diversas formas de violencia de género y desigualdades entre mujeres y hombres. Doña Anastasia abordará en esta conferencia la situación de las mujeres hoy en día en nuestra sociedad desde la perspectiva de género, aclarando conceptos relacionados con la igualdad de género. Reflexionará sobre los logros alcanzados por las mujeres, el origen, significado y evolución de la celebración del 8 de marzo. Se detendrá en la actualidad, 2021, en tiempos de pandemia. Por último, lanzará posibles propuestas de actuación para avanzar ante los retos y desafíos que tenemos en el presente y en el futuro.
Muchas gracias, doña Anastasia. Es un privilegio contar con usted en esta noche de inauguración de nuestra Semana de la Mujer. Y no quiero darle la palabra sin antes preguntarle por el título, por qué el título de esta conferencia. Y nada más, pues que agradecerle que esté aquí esta noche con nosotros, agradecer a todos los televidentes que están participando de esta conferencia, agradecer a la televisión local de nuevo, a Telearchena, que colabore con el Ayuntamiento, y sin más pues le cedo la palabra a doña Anastasia. Buenas noches. Hola, bueno pues buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias a la invitación que me han hecho desde el Ayuntamiento de Archena y en particular pues a María José Guillén, la concejala de Igualdad, y a María José Rojo, la técnico de Igualdad que se ha puesto en contacto conmigo. Es un placer estar aquí y reflexionar un ratito con vosotras y con vosotros en torno a qué estamos celebrando o qué estamos reivindicando con el 8 de marzo, justo en este año, en el 2021. Si queréis, mi intención hoy es hacer como un repaso de contextualización que me parece sumamente interesante para luego contestar. Hemos acordado una serie de preguntas que me vayáis haciendo y que intentaré responder brevemente y de la mejor manera posible. En primer lugar, me preguntaba la concejala que por qué el título, ¿no? El título, Igualdad de género en la actualidad, retos y desafíos. A ver, desde mi formación como historiadora y desde mi formación como antropóloga cultural, que efectivamente llevo ya 30 años trabajando el tema de la igualdad de género, me parece sumamente importante que hagamos el repaso siguiente. En nuestro país, en España, hemos hecho una serie de avances en términos de igualdad. Las mujeres han ido consiguiendo una serie de avances que no teníamos, obviamente, en la época de la dictadura de Franco. Es en la transición democrática del 75 y justo con la Constitución del 1978 cuando hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Quiere decir que tenemos igualdad formal, a nivel legal, en la Constitución española. ¿Qué ha ocurrido durante estas más de 4 décadas para que estemos aquí el 8 de marzo del 2021 reivindicando la desigualdad de género? ¿Qué ha ocurrido puesto que en la ley vamos para casi 5 décadas ya que somos iguales legalmente? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que seguimos arrastrando una mentalidad colectiva, una cultura que sigue siendo muy androcéntrica, el hombre en el centro, muy machista, el macho por encima de la hembra, el hombre por encima de la mujer, lo masculino por encima de lo femenino, y que esta mentalidad que compartimos tanto hombres como mujeres, porque hombres y mujeres y hombres somos iguales de machistas, seguimos reproduciendo el machismo y somos además víctimas del propio machismo, muchísimo más, ni qué decir tiene las mujeres. Pero también, y en esto quiero también que lo penséis, el machismo perjudica también a los niños, también a los hombres. Con lo cual creo que tenemos claro que lo que hay que cambiar es la educación, la cultura, la socialización machista. Machismo que, por cierto, subordina a las mujeres, les otorga el poder a los hombres y que perpetúa esta desigualdad jerárquica de género. Y este machismo es lo que sustenta la organización social que llamamos patriarcado. El patriarcado es una manera de organizarnos como sociedad económicamente, políticamente, religiosamente, socialmente. Esta estructura patriarcal que coloca en el escalón superior a los niños, a los varones, desde el momento que nace, y por lo tanto a las niñas y a las mujeres en el segundo escalón, en una situación de inferioridad, se perpetúa a lo largo de toda la vida y se manifiesta tanto en el ámbito doméstico, en lo privado, en la pareja, en la familia, como en el ámbito de lo público, en la política, en la iglesia, en el mercado laboral, profesional, en los medios de comunicación.
y en el propio lenguaje. Lenguaje que, según todavía tenemos la Real Academia de la Lengua, sigue siendo, como sabemos, sexista, machista, androcéntrica, utilizando un masculino genérico donde se invisibiliza a las mujeres. Pero, una vez dicho esto, vuelvo al recorrido histórico. Desde 1978, en la Constitución española, somos iguales ante la ley. En la década de los 80, en España, hubieron una serie de leyes y de avances gracias a la lucha que sobre todo las mujeres feministas en los años 70 y los años 80 venían reivindicando. Se consiguió en la década de los 80 la ley del aborto, del divorcio, se podían usar anticonceptivos, las mujeres podían controlar su natalidad, tener otro tipo de sexualidad. Las mujeres poco a poco se fueron incorporando al ámbito del trabajo, de lo laboral, de otra forma, con formación profesional, fueron incorporándose de manera más masiva a la universidad en España, con lo cual fueron una serie de logros impensables simplemente una década atrás. Estos logros fueron tan importantes y tan potentes que en la década de los 90 podemos decir que en España como que no se hablaba de la igualdad de género. El feminismo no era algo que estuviera en los medios de comunicación, en las conversaciones diarias, en el ámbito incluso académico. Tiene que ocurrir algo a finales de los 90, como fue el caso de una mujer, Ana Orantes, lo sabemos, que salió en un medio de comunicación, en la televisión, contando los 40 años que había sufrido violencia de género y maltrato en su pareja, que se había separado de ella, de su marido, y contando este tema de violencia de género que era tabú en nuestra sociedad, que no se hablaba, en España no se hablaba de violencia de género en la pareja. Era algo totalmente privado, de puertas para adentro, de los trapos sucios se lavan en casa, y no se hablaba, no es que no existiera, es que no se consideraba que fuese un problema social. Tiene que salir esta mujer, a la cual asesina a su marido unos días después, para que en España haya un despertar, una conciencia de nuevo feminista. Todavía tímida, es a finales de los 90 y es a principios del cambio de milenio, del 2000, cuando en la sociedad, el cine, los medios de comunicación, las universidades, el ámbito social en general, empezamos a hablar del tema de la violencia de género en la pareja. No es que haya más casos, es que empezamos a ponerlo sobre la mesa. Tanto es así que es en 2004, cuando a finales del 2004 se aprueba la Ley Integral contra la Violencia de Género, enfocada en la pareja heterosexual, marido o novio que maltrata o pega o mata, asesina a su mujer o exmujer, novia o exnovia. Esa relación afectivo-sexual basada en estos mitos del amor romántico, en esta relación tóxica patriarcal, es la que en diciembre del 2004 obliga a que tengamos una ley. Avanzo rápidamente. Tiene que llegar el 2007 para que se vea que no existe igualdad real, igualdad efectiva, aunque, repito por tercera vez, tenemos igualdad legal, hombres y mujeres, desde la Constitución de 1978. Ese es el objetivo de la ley que seguimos teniendo en vigor a nivel estatal, que es la ley de marzo 2007, que lo que busca es la igualdad efectiva. La palabra efectiva es muy importante. La igualdad efectiva en mujeres y hombres. Y también es importante que recalque que mujeres va antes que hombre. En ninguna ley, en ninguna normativa se ve alterado el orden de los productos porque estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar siempre mujeres, hombres y mujeres. Costó muchísima resistencia poner mujeres antes que hombres en el propio enunciado de la ley. Una vez dicho esto, esta ley, que repito seguimos teniendo en vigor, busca llevar la igualdad a todos los ámbitos, el laboral, los medios de comunicación, la cultura, la educación, etcétera, etcétera. ¿Qué va ocurriendo desde el 2007 hasta el momento actual? Bueno, pues en el 2007 sabemos que tenemos la crisis financiera, económica, la burbuja inmobiliaria a nivel autónoma valenciana, la comunidad autónoma murciana se ha sentido y se sigue sintiendo de manera potente. Esta crisis ha hecho que el tema de la igualdad se pusiera en un lado y que las reivindicaciones feministas quedaran aparcadas. Era como que en la agenda social, política y mediática había otros problemas de paro, de desempleo, de desahucios, de cláusulas, suelo, etcétera, etcétera. Esto llevó a que, si recordamos, el movimiento de los indignados, en mayo del 2011, hubiera una serie de movilizaciones sociales muy potentes
pero la bandera feminista, si bien ondeaba, no era protagonista. Tiene que ocurrir algo y me voy 3 años después, ya 2014-2015, cuando haya otro momento que también sirva de catalizador de identidad colectiva feminista a nivel España, a nivel estatal. ¿A qué me refiero? Pues aquel febrero del 2014 y el tren de la libertad, cuando el ministro de Justicia, en aquel momento era Gallardón, quiso retocar la ley del aborto que tanto y tanto trabajo les costó a nuestras mujeres mayores y tanta lucha, y consiguieron ese logro para las nuevas generaciones de mujeres desde los años 80. Bueno, pues aquella movilización de feminismo de mujeres que fueron de muchísimas ciudades a Madrid y reivindicaron que no tuviéramos un retroceso en términos de derechos en relación a nuestro cuerpo y el tema del aborto, que por cierto no se aprobó y el ministro dimitió. En aquel contexto es cuando surge lo que tenemos ahora, que yo diría que en España es el nacimiento de esta cuarta ola feminista. Me voy rápidamente. 2015, movilizaciones en noviembre masivas, potente, el 7 de noviembre en Madrid, contra las diversas violencias de género. Empieza a movilizarse colectivamente la sociedad española con esta reivindicación feminista, luchando por la igualdad real entre mujeres y hombres. Pero tiene que ocurrir algo. ¿Y qué tiene que ocurrir en España también? Bueno, pues aquella violación en grupo de la denominada La Manada en los Sanfermines del 2016, en julio del 2016, pone sobre la mesa otro problema añadido. El tema de la violencia sexual, el tema de la violación. Otro tema tabú, como lo había sido la violencia de género en la pareja. A partir de ahí, y no solamente en España, sino en el resto del mundo, y gracias a varios elementos que ahora voy a comentar, que lo sabemos, pero que interesa mucho que los tengamos en mente para ver por dónde vamos y cuál es el futuro inmediato y estos retos y desafíos, ¿no?, del título que le he puesto a la intervención. Tiene que ocurrir lo siguiente. Las nuevas tecnologías, redes sociales, internet, blogs, pero sobre todo los móviles conectados a internet, el hecho de tener las redes, el Twitter, el WhatsApp, etcétera, ha hecho que desde aproximadamente el 2010, que es cuando hemos tenido masivamente la sociedad este tipo de teléfonos, smartphones inteligentes conectados a internet y las redes sociales por un lado han permitido estas movilizaciones de los últimos 8 de marzo y este auge de esta denominada cuarta ola feminista, junto a un terreno abonado del empoderamiento de las mujeres. Empoderamiento que desde la conferencia de Beijing de 1995, que fue la primera vez que se habló en términos de empoderar a las mujeres, empoderamiento que se ha ido transmitiendo desde el ámbito del trabajo del feminismo académico, activista, asociativo, etcétera, ha hecho que empoderamiento, nuevas tecnologías y un elemento importantísimo, que es el concepto de sororidad, ha permitido esta hermandad entre las mujeres, de lo que nos hacen a una nos lo hacen a todas, ha permitido una movilización del movimiento social que podemos denominar cuarta ola, que no ha existido nunca en la historia de la humanidad. Un movimiento pacífico y que en estos momentos, en estos últimos 5 años, es un movimiento de reivindicación, de hartazgo, de sufrir la desigualdad de género, aún hoy, a principios del siglo XXI, del cambio de milenio, estamos en el tercer milenio, y en el 2017, 2018, 2019, 20 y 21. Sororidad, empoderamiento femenino y redes sociales. Creo que son 3 elementos muy, muy importantes para entender las características que esta cuarta ola tiene y lo que reivindica. Reivindica la igualdad real de género en todos los aspectos de la vida doméstica, pública, privada y a nivel internacional. Ha sido una movilización que trasciende fronteras. Colectivos feministas que se lanzan a la calle a protestar y a reivindicar y a denunciar las discriminaciones, la desigualdad de género de mujeres en México, en Argentina, en Polonia, en Estados Unidos, en África, en Asia, etc. Estas movilizaciones nunca se habían dado y no hubieran sido posibles, repito, sin las nuevas tecnologías, sin las redes sociales y esta capacidad de convocatoria y de movilización. Una vez dicho esto, quiero aterrizar en el 8 de marzo y
¿qué es lo que celebramos? Lo sabemos. A ver, por un lado se celebra y por otro lado se reivindica. Por una parte se habla de huelgas del 8 de marzo y por otra parte es como se felicitan las mujeres. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues creo que no hay que perder de vista el origen del 8 de marzo. Hay controversia de por qué exactamente, pero lo que tenemos claro es, si no me equivoco, es en 1910, cuando en Dinamarca, en una segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, se dice por primera vez que marzo va a ser el Día Internacional de las Mujeres, de la mujer trabajadora. En este sentido, no tiene que llegar, por cierto, creo que fue en 1936 cuando se celebró por primera vez este día en nuestro país. Pero no tiene que llegar 1975 para que la Organización de Naciones Unidas declare el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. ¿Qué es lo que estamos reivindicando? Bueno, pues por un lado es visibilizar el trabajo y el trabajo de las mujeres, pero en el ámbito de lo doméstico y en el ámbito de lo público, profesional y en el hogar. Yo diría en el día de hoy que si bien seguimos hablando de Día Internacional de la Mujer, teniendo presente la interseccionalidad, deberíamos de decir el Día Internacional de las mujeres de diferentes lugares del planeta, de mujeres con diferentes nivel socioeducativo, formación, orientación sexual, cargas domésticas, núcleos familiares, mujeres racializadas de diferentes etnias, de diferentes rasgos, culturas, de diferentes religiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, mujeres con diversidad funcional, mujeres viejas, jóvenes, tantas y tantas mujeres que tenemos en común, siendo el 51% de la población mundial, que, como decía antes, dentro del patriarcado que sigue existiendo en la inmensa mayoría en todas las sociedades, el machismo que seguimos reproduciendo, seguimos siendo las personas de segunda categoría. Seguimos estando infravaloradas, subordinadas, ignoradas, etcétera, etcétera. Y también quiero decir otra cosa. No puedo perder de vista las luchas feministas y el porqué del 8 de marzo de este 2021. Tienen en común esto, pero es muy diferente el primer mundo donde estamos, nuestro país, los retos que tenemos por delante, a la situación de las mujeres muchísimo peor en muchísimos más lugares de este planeta. No puedo olvidar a mujeres de otros contextos, de otras culturas y de otros países. Pero volviendo al nuestro, porque me gusta como qué podemos hacer nosotras y nosotros y qué tenemos delante, cuáles son nuestros retos, qué es lo que realmente podemos hacer. A ver, siguiendo con el contexto histórico, 2017, 8 de marzo de 2017, primera huelga de 2 horas que se convoca de paro para evidenciar lo imprescindible del trabajo de las mujeres, el doméstico, el no doméstico, el de cuidado, etcétera, etcétera. 2018 tenemos una movilización potente de 24 horas. Acordaos que era si nosotras paramos, se para el mundo. Y era evidenciar la importancia y la no valoración del trabajo de las mujeres. Las mujeres consumimos, las mujeres en la educación, las mujeres en el ámbito de lo doméstico, las mujeres en el ámbito laboral. Aquellas movilizaciones del 8 de marzo del 2018, 2017, 2018 y 2019 en nuestro país fueron pioneras, las más masivas a nivel internacional. Fuimos ejemplo de movilización en la calle y de colectivos de todo tipo unidos y unidas por el tema de reivindicar la igualdad de las mujeres, la igualdad de género. En el 2019, movilizaciones muy masivas, tuvimos un año de muchísimas elecciones locales, autonómicas, europeas, estatales. El tema de la igualdad de género y del feminismo entró de manera ya masiva en la agenda, en las propuestas políticas de todos los partidos en nuestro país. Desde los de más extrema derecha, como pudiera ser Vox, a todo el elenco, Partido Popular, PSOE, Podemos, etcétera, etcétera. O sea, en todo el abanico de los partidos políticos en nuestro país entró en su agenda el tema de la igualdad de género, de una manera u otra, a favor o en contra, de manera prioritaria o más subsidiaria. Pero fue la primera vez que en el 2019 hemos tenido en todos los programas de todos los partidos políticos
el tema de la igualdad de esta manera tan presente y tan masiva. Llegamos al 2020. Me voy acercando. Bueno, a nivel internacional sabéis el Me Too, sabéis las movilizaciones de Ni Una Menos, etcétera, etcétera, las movilizaciones, todo lo que trajo detrás de sí el juicio de la manada en San Fermín que os decía, el poner sobre la mesa las múltiples violencias, las violencias sexuales, la necesidad de avanzar en términos jurídicos y legales, se cambian las leyes, de no es abuso, es violación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque tenemos muchísimos frentes abiertos, pero llegó el 8 de marzo del 2020 y llegó la pandemia del COVID. Con lo cual, estamos aquí un año después y hay que incorporar el ingrediente de una pandemia, una crisis sanitaria a nivel mundial que conlleva una crisis económica, social, de empleo y de tantos y tantos otros elementos que todavía no somos capaces de ver hasta dónde llega el alcance. Bueno, pues lo que sí podemos decir es que en este último año de pandemia, con perspectiva de género, no ha habido, la pandemia ha influido negativamente de manera muchísimo más importante sobre las mujeres. Y a la pregunta de ¿por qué? Pues deciros que siempre que hay una crisis económica como la del 2007 al 2015-16, como esta que tenemos y tantas evidencias de otras crisis económicas, siempre que se recortan los presupuestos del estado del bienestar, siempre que se recortan presupuestos para guarderías, para centros de día, para etcétera, etcétera, esas tareas de cuidado recaen en hombros de mujeres. Cuando escasea el empleo, cuando hay crisis económica y crisis de empleo, son las mujeres las peor paradas, a las que se las despide antes en las empresas porque se sigue considerando que el trabajo es principalmente algo masculino y que lo de las mujeres es opcional, siempre tienen la casa. Los contratos más precarios engrosan principalmente las filas en la economía sumergida, etcétera, etcétera. Son las mujeres las que salen perdiendo siempre que hay una crisis económica, de empleo y en este caso sanitaria. Pero paradójicamente y a la vez hemos visto cómo durante este año de pandemia precisamente han sido las mujeres a las que se les sigue adscribiendo por los mandatos de género las tareas de cuidado, las tareas de criar y las tareas de curar, son ellas las que se han evidenciado que han estado en estas profesiones de primera fila que nos ha permitido sobrevivir en tiempos de confinamiento y nos permiten sobrevivir a toda la sociedad en tiempos de pandemia. Pensemos cómo están de feminizadas las profesiones, los supermercados, el 60-70% de media hay un 70%, 65-70% en las grandes superficies comerciales, pues no sé, estoy pensando quizás Carrefour, Mercadona, etcétera. Estos lugares, estos comercios, oscila entre el 63 o el 75% de su personal son mujeres. En la limpieza, pensad lo importante que en estos tiempos de COVID es la limpieza y la desinfección. Pues 90 y tantos % son mujeres, las limpiadoras contratadas. En el tema de la educación, igualmente el porcentaje mayoritario en el ámbito educativo han sido mujeres y son mujeres, etcétera, etcétera. O sea, si nos ponemos en el ámbito sanitario, que no se me olvide, por Dios, son profesiones asociadas a la ética del cuidado y que tradicionalmente hemos considerado más femeninas y que están feminizadas. Y son precisamente estas profesiones las que se han evidenciado que las básicas, las imprescindibles para sustentar la propia vida de la sociedad. En tiempos de crisis y en tiempos de pandemias, las mujeres en las profesiones feminizadas son las que han sostenido la vida, el comer, el limpiar, el cuidar, el sanar, el atender y, por supuesto, en este contexto, en el ámbito de lo doméstico, se ha evidenciado y se ha visto la importancia del trabajo invisibilizado dentro de casa, del trabajo doméstico.
También otra consecuencia de pandemia, y lo sabemos, ha sido la difícil situación de las mujeres que tenían en casa violencia de género con la pareja y que han tenido que estar confinadas o que ahora tienen que pasar muchísimo más tiempo dentro de casa con su maltratador. También otra consecuencia de esta pandemia, en términos de perspectiva de género, ha sido como el consumo de pornografía y cómo se ha disparado el tema de la prostitución y la trata, cómo se ha ido manteniendo y en algunos casos exacerbado en tiempos de pandemia y en tiempos de COVID. Y bueno, pues que podría decir que también en términos de perspectiva de género, en esta pandemia, por romper una lanza, ha hecho que algunos hombres, quizás más de los que hubiéramos pensado en otro contexto, se hayan dado cuenta del tema de la conciliación y el tema de la corresponsabilidad y de visibilizar en primera persona lo duro que es el trabajo doméstico, lo solitario, lo desagradecido, lo invisibilizado, lo no remunerado, lo no valorado. Trabajo que no se valora hasta que no deja de hacerse o cuando toca hacerlo en primera persona. El tema de la comida, el tema de la limpieza, el tema del hogar, el tema de los hijos, las hijas, el tema de atenderles y hacer de maestro o maestra en casa, el tema del teletrabajo, y tantas ramas que si queréis ahora en el debate pues vamos hablando y desarrollando. Otra cosa que no quería también dejar de hablar es, si bien a lo largo del año tenemos diferentes días para reivindicar específicamente pues el Día de la Niña, o el Día de las Mujeres en la Ciencia, o el Día de la Violencia de Género, o el Día de las Mujeres Rurales, estoy pensando el 15 de octubre, Mujeres Rurales, 25 de noviembre, contra la violencia de género, el 11 de febrero, si no me equivoco, el de la ciencia, bueno, el día también contra la trata, en septiembre. Si bien es cierto, este 8 de marzo y los 8 de marzo, donde reivindicamos el Día Internacional de las Mujeres, es el Día Internacional de todas las mujeres, de la desigualdad que sufrimos todas las mujeres de todo el planeta, mujeres urbanas, de ciudades y mujeres rurales. Y aquí quiero resaltar también el papel importantísimo que juegan las mujeres rurales. Quiero que tengamos muy presente la brecha digital. Quiero que tengamos muy presentes el cómo muchas mujeres en el ámbito de lo rural sufren más discriminaciones y más desigualdades que las mujeres del ámbito urbano. Entre otras cosas porque cargan con el trabajo de lo doméstico y el trabajo en el campo, aparte de trabajos en casa, o bien bordando, o bien cosiendo, o bien aparando, etcétera, etcétera. Esta pluridiversidad de tareas de las mujeres en el ámbito rural, el no acceso a servicios de atención primaria, la dificultad muchas veces de transporte, de servicios necesarios básicos, la no cotitularidad de muchísimas propiedades, la dependencia de sus maridos. Bueno, se me ocurren muchísimas las violencias de género en el ámbito rural. Lo difícil que es también en poblaciones más pequeñas, con más control social, con menos recursos de atención, de servicios sociales. O sea, se me ocurren muchísimas cosas para reivindicar la igualdad de género y poner encima de la mesa y valorar el trabajo de las mujeres en lo doméstico, en lo público, en lo laboral, en el ámbito rural y tantas otras esferas. Pues, a ver, no quería dejar de reflexionar, también romper una lanza y decir que estamos en un momento en el que hemos avanzado mucho en términos de igualdad en estas décadas que os comentaba. El feminismo, feminismo es querer la igualdad de mujeres y hombres y mujeres. Como bien sabemos, lo contrario del machismo es el embrismo y feministas somos hombres y mujeres, o deberíamos ser hombres y mujeres. El objetivo que tenemos entre manos ahora es no retroceder en los avances que hasta el momento, hasta el día de hoy, tenemos por la pandemia, no retroceder en estos avances de este empuje de generaciones jóvenes, de generaciones mayores, de principalmente mujeres, pero cada vez más hombres sumándose a la lucha por la igualdad, los hemos visto cada vez más en las manifestaciones. No podemos retroceder por crisis o por pandemias. Y ya estamos viendo ciertos retrocesos. Pero también no quiero dejar de señalar cómo siempre que las mujeres avanzan en términos de igualdad, siempre que avanza el feminismo, hay una contraoleada machista, neomachista, posmachista, masculinista, de muchos matices.
Pero lo cierto es que siempre que se avanza en términos de igualdad hay una contraofensiva que nos quiere volver a meter en el ámbito de lo doméstico y que quiere volver a establecer el orden que no hemos dejado de tener, patriarcal, sustentado por la mentalidad machista. No podemos negar las múltiples formas de violencia de género que se están ejerciendo día a día, cotidianamente, por desgracia, contra las mujeres. Me estoy refiriendo a las violencias de género, la de la pareja, el maltrato, el asesinato, dentro del ámbito de la pareja, que sería el más íntimo, el de mayor seguridad, el del marido, la mujer, el novio, la novia, etc. Pero no quiero tampoco dejar de pensar en las otras múltiples violencias de género que sufrimos las mujeres de manos de hombres con mentalidad machista y por el hecho de ser mujeres, de ser féminas. Me estoy refiriendo a las violencias tales como la violación, el acoso sexual en el ámbito laboral, que no se nos puede olvidar, los matrimonios forzosos. Quiero que pensemos en violencias de género contra mujeres, ejercidas por hombres principalmente, pero estaríamos hablando de matrimonios forzosos, el tema de la mutilación genital femenina, de la ablación de clítoris, de infibulación de labios, etc. Bueno, pues la mutilación genital femenina, 27-28 países de este planeta se sigue practicando. En nuestro país, en nuestra frontera, tenemos bastantes más casos de mutilación genital femenina de las que pudiéramos pensar. Si queréis, en otra ocasión hablamos del tema. El tema de la violencia obstétrica en el embarazo, pero sobre todo en el parto y el puerperio. Muy interesante que indaguemos si no conocemos lo que entendemos por violencia obstétrica. Las violaciones y las violencias de género en las guerras. Quiero que pensemos también las mujeres al frente o las violaciones masivas del enemigo para herir donde más duele, ¿no? En el honor al otro bando. Las mujeres guerrilleras, las niñas secuestradas en Nigeria, etcétera, etcétera. O sea, quiero pensar que existen tantos tipos de violencias de género intolerables por las cuales tenemos que seguir reivindicando, que el 8 de marzo reivindicamos el Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, valoramos el trabajo invisibilizado doméstico, reivindicamos igualdad en el ámbito laboral, luchando contra la brecha salarial, el suelo pegajoso, de cemento, el abismo transparente, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres no ganamos lo mismo, no tenemos los mismos incentivos, no se entiende el trabajo doméstico ni el trabajo extradoméstico, de la misma forma. Seguimos siendo nosotras las que tenemos las dobles y triples jornadas. Hay que avanzar en términos de igualdad en el ámbito laboral y hay que avanzar incorporándose los hombres al ámbito de lo doméstico. De puertas para adentro hay que democratizar la vida doméstica. Mientras los hombres no se metan a conciliar corresponsablemente el ámbito de lo doméstico con las mujeres, mientras no haya igualdad en los hogares, de puertas para adentro, por muchas leyes que tengamos, aunque tengamos las mejores leyes en términos de igualdad, el Estado, la escuela, la religión, los medios de comunicación, deberían ir teniendo esto presente, pero somos cada cual a nivel individual quienes de puertas para adentro deberíamos incorporar el tema de la igualdad real. Los hombres deben meterse al 50% en el ámbito de lo doméstico para que las mujeres tengamos esta igualdad dentro del ámbito de casa. Y en el ámbito profesional tenemos las leyes, los planes de igualdad de las empresas, etcétera, etcétera. Estamos avanzando, pero todo se queda en nada si no empezamos a tomarnos de verdad muy en serio el tema de la socialización. Hay que coeducar en términos de igualdad de género. Tenemos que tomarnos muy en serio los medios de comunicación, qué tipo de mensajes estamos transmitiendo. Tenemos que abogar ya por una mentalidad, por una cultura no androcéntrica, no patriarcal, no machista, utilizar un lenguaje cada vez menos sexista, menos machista, cambiar nuestros comportamientos en lo privado y en lo público, analizar qué dibujos animados seguimos transmitiendo, qué roles de chicos y chicas, qué machismo seguimos viendo en las
series de las plataformas, la televisión pública, en Netflix, en HBO, en los programas de radio, etcétera, etcétera. Tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la educación afectivo-sexual con perspectiva de género y en igualdad. Tenemos que tomarnos muy en serio que esto puede cambiar, debería cambiar cada vez más rápidamente, y que la pandemia nos está poniendo encima de la mesa las enormes desigualdades que existen entre hombres y mujeres y entre diferentes países, diferentes contextos. Bueno, pues se me ocurren muchísimas cosas, la feminización de la pobreza, etcétera, etcétera. Sabemos, ¿no? También no quería olvidar que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015 los países acordaron una serie de compromisos y el objetivo número 5 precisamente es conseguir la igualdad de género antes de que llegue el 2030. Estamos en el 2021, nos quedan unos poquitos años, pero tenemos la pandemia, la crisis económica, laboral, social que tenemos y que va a venir en los próximos años. No quiero ser pesimista, quiero ser realista. Tenemos eso delante, pero también tenemos una cuarta ola feminista que nunca jamás habíamos podido pensar. Esta movilización de mujeres luchando por sus derechos, de generaciones jóvenes, tenemos que seguir alimentándola y como sociedad tenemos mucho que hacer en todos los ámbitos, desde la universidad, desde el instituto, desde el colegio, desde la política, desde la local, de los ayuntamientos, a través de vuestros planes municipales, vuestros planes locales de igualdad de género, pasando por todo, por comunidad autónoma, pasando a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel internacional. Tenemos muchísimo por delante, tenemos unos retos muy potentes. Los hombres tienen que cambiar su masculinidad tóxica, patriarcal, machista. Tenemos que educar a los niños de manera no machista, con masculinidades igualitarias, profeministas, diversas, donde vayamos desestructurando el patriarcado, no tenga sentido. Seamos hombres y mujeres diferentes, diversos, pero no desiguales. Con lo cual, la diferencia no justifica la desigualdad social. Bueno, pues puedo seguir ampliando, pero yo creo que podría pasar a que me hagáis algunas preguntas de las que habéis ido lanzando para ver cuáles son vuestros intereses particulares desde el propio ayuntamiento, las personas aquí en Archena, o que queráis lanzarme algunas preguntas o ideas o reflexiones. Supongo que también tenéis colectivos de asociaciones feministas, sé que tenéis varios, los ha comentado también la concejala. Entonces, bueno, pues si queréis preguntarme alguna de las inquietudes. Mira, ¿cómo podemos las asociaciones de mujeres del municipio de Archena contribuir a disminuir la discriminación de las mujeres? A ver, se me ocurren muchísimas cosas, pero le cojo el testigo a lo que nuestra concejala, María José Guillén, acaba de comentar. Me parece que lo tengo apuntado. Si están elaborando el segundo plan de igualdad municipal, el que va dedicado a la ciudadanía, y dice que tiene, me parece que he escuchado, ¿no?, un buzón digital, es muy importante que desde las asociaciones de mujeres os movilicéis, preguntéis a vuestras socias cuáles son las necesidades, precisamente, qué podéis plantearle al propio ayuntamiento para que se incluya en las necesidades de este segundo plan municipal. Sois vosotras las que podéis preguntarle a vuestros maridos, hijos, madres, vecinas, compañeras y de alguna manera vehicular, ¿no?, como portavoz, el tema de cuáles son las necesidades. Pero también seguro que dentro de las asociaciones, que supongo que tenéis asociaciones de chicas jóvenes, asociaciones de amas de casa o de mujeres ya más mayores, se puede trabajar, yo diría que de muchas maneras, lo sabéis. Desde un elemento muy importante es el tema, vuelvo a repetir, del empoderamiento individual. Empoderar a las mujeres. Las mujeres no somos menos que los hombres, las niñas no son menos que los niños. Pero este empoderamiento individual, que hay que trabajarlo en muchos términos, tiene que pasar a ser un empoderamiento colectivo. Y ir juntas de manera sorora, reivindicando en la cotidianidad, desde, pues, ¿qué se me ocurre? El término de los horarios escolares, las actividades extraescolares que se plantean, trabajar vosotras desde las asociaciones de mujeres involucrándoos con las AMPAs, con los consejos escolares, con la Concejalía de Igualdad,
involucraros también pues desde los propios carteles que haya en el pueblo, en el municipio, en las actividades tradicionales del municipio, estar atentas, intentar que sean pues muchísimo menos machistas, más igualitarias. Podéis hacer actividades lúdicas, podéis llegar a las diferentes edades, podéis trabajar, y deberíais, con chicos y chicas. Siempre digo que hay que trabajar al 50% con las niñas, al 50% con los niños. Podéis hacer tertulias, podéis hacer lecturas, en fin, tantas y tantas cosas que se me ocurren, que creo que tenemos muchísimo. Hay también hablar con otras asociaciones de mujeres de otros municipios, copiar las actividades que han funcionado bien. Tenemos las redes sociales, tenemos internet. Hoy más que nunca no estamos en este sentido solas. Tenemos redes y sabéis que trabajamos mucho, las mujeres trabajamos mucho en redes, ¿no? Pues esta red de sororidad creo que es sumamente importante y la mantenéis dentro de lo local, las asociaciones de mujeres, pero os invito también a que las hagáis a nivel comarcal. Bueno, si os sirve de algo, aquí en la zona que yo vivo está el Valle de la Igualdad, en el medio Vinalopó, en la zona de la provincia de Alicante, trabajando 5 municipios durante varios años, uniéndose a nivel de ayuntamientos, a nivel asociativos, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que hay muchísimo y que podéis hacer mucho desde el ámbito de las asociaciones de mujeres. Ninguna duda me cabe. ¿Hemos avanzado en conciliación de vida personal y laboral? Sí, pero poco. ¿De forma definitiva? No. A nivel social y político, sí que tenemos, por mandato legislativo, tenemos que tener planes de igualdad en todos los ámbitos laborales, en las empresas, en las administraciones públicas, que se contemple, entre otras medidas de igualdad, la conciliación entre sus trabajadores, sus trabajadoras, etcétera. Pero quiero hablar de una cosa. A ver, tenemos que diferenciar brevemente, que una cosa es poder compatibilizar la vida personal y laboral, que normalmente lo hacen y lo han hecho mujeres. Compatibilizar es una palabra que es llevar adelante a trompicones, levantándote a las 6 de la mañana, dejando la comida preparada, etcétera, etcétera, acostándote a las tantas de la madrugada. Compatibilizar es llevar adelante la vida familiar, la vida familiar, doméstica, y la laboral, la de tu trabajo si trabajas fuera de casa, a costa de no tener vida personal. Lo digo porque en esta pregunta conciliar es la vida familiar doméstica con la laboral, y la tercera pata sería la personal. El trabajo doméstico familiar no es tu tiempo personal, no es vida personal. Habría que diferenciarla, que la subsumimos, ¿no? Hablamos de la vida personal, la doméstica, perdonen, sobre todo las mujeres. Tenemos vida doméstica familiar y tiempo a lo doméstico y a lo familiar, tiempo a lo laboral, quienes trabajamos además de en casa, fuera de casa, y tiempo necesitaríamos reivindicar el tiempo personal, el tiempo para una misma, para uno mismo. Muchas mujeres a las que les pregunto no saben qué tiempo dedican para sí mismas, porque todo lo que hacen realmente es tiempo doméstico o familiar. Eso por un lado. Y luego es cierto que estamos avanzando, decía antes, en términos legislativos, y que tenemos que tener planes de igualdad en el ámbito laboral. Lo que no lo vamos a tener es en el ámbito de lo doméstico. Ahí, como decía antes, de puertas para adentro, democratizar la vida doméstica es el gran reto que tenemos como sociedad en este país para conseguir de verdad la igualdad real y efectiva, donde no van a llegar las leyes, donde no va a llegar el Estado, etc. Pues nos queda muchísimo, y los hombres se tienen que incorporar y las mujeres tenemos que reivindicar y exigir para poder conciliar la vida personal, familiar, doméstica y laboral. Hombres y mujeres. ¿Qué progreso en el área empresarial tenemos hoy día con todas las medidas que se han ido tomando a favor de la igualdad? A ver, sí, lo decía antes en la anterior pregunta, vamos teniendo, por supuesto, avances. Se están dando cada vez más, de manera tímida, recursos humanos de las diferentes empresas. Por un lado se están haciendo los planes de igualdad dentro de las empresas, y por otro lado se le está dando ya cada vez un poquito más de protagonismo a la formación del personal dentro del ámbito empresarial. Y esto va transformando la propia cultura empresarial, la manera de relacionarse, la forma de entender la conciliación, el teletrabajo, el lenguaje sexista.
cada vez, ¿no? Doy muchos cursos en empresas, cada vez lo voy viendo de manera nítida, pero muy, muy tímida. No es nítida, es tímida. Poquito a poco voy viendo ciertos avances, vamos viendo ciertos avances, pero tenemos que acelerar el paso, tenemos que involucrarnos de manera muchísimo más masiva y muchísimo más seria para avanzar de verdad en todo lo que es la igualdad. Sí, se están haciendo cosas, pero queda muchísimo por recorrer. El otro día me preguntaban en una entrevista que en términos de igualdad nunca me lo habían preguntado, ¿no? Que del 1 al 10, ¿en dónde podía poner, ¿no? Nuestro país? Se me ocurría decir el 6. Pues ahí me sigo moviendo. O sea, nos queda todavía llegar al 10 para tener la igualdad real entre hombres y mujeres. Estamos en un 6. ¿Es más que un 5? Cierto, pero no, nos queda mucho todavía. Y me parece que tengo prisa. Yo ya tengo prisa, como tantas y tantas mujeres y tantos colectivos feministas. Tengo prisa, primero porque llevo 3 décadas dedicada a esto y pensaba que en unos años conseguiríamos la igualdad en los 90. Y estoy en el 2021 y veo todavía las muchísimas cosas que nos quedan por lograr para conseguir la igualdad real a las mujeres en mi país, en mi comunidad autónoma, en mi provincia, en mi entorno laboral y en mi planeta. ¿Alguna cuestión? Sobre la ley trans, ¿por qué las feministas están en contra? ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿Cómo crees que afectará a las mujeres? A ver, esto me parece importante la pregunta porque sé que está mediáticamente continuamente en la televisión, en las redes sociales, etc. A ver, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que, desde mi punto de vista, estamos cometiendo un error y el error no somos nosotras o nosotros. Se está politizando partidistamente el tema de la igualdad de género. Se ha puesto, como os decía, de moda, para lo bueno y para lo malo, el tema del feminismo con esta cuarta ola de estos últimos 6 años. Se habla más de feminismo que nunca, sale más en los medios que nunca. A la gente directamente le puedes preguntar, ¿eres feminista? Y no es algo de lo que se asombren, cosa que hasta no hace mucho era algo que molestaba. Nadie se declaraba feminista abiertamente como se está haciendo ahora en cualquier medio o en cualquier entorno. Hay mucho de postureo detrás de esto, cierto, no nos engañemos. Y como os digo, ha entrado en la agenda de los partidos políticos desde hace un par de años, porque hablar de feminismo está de moda, vende. Una vez dicho esto, ahora lo que nos encontramos es una especie de derivar la atención hacia disputas de una serie de leyes que determinados partidos políticos, bueno, pues están discutiendo, se están enfrentando, están debatiendo, para quitar el foco de lo que realmente es lo importante, que se celebra el 8 de marzo. También se está criminalizando el 8 de marzo, ya se hizo por parte de ideologías más de derecha y de extrema derecha. No hay que criminalizar el 8 de marzo, que si el 8 de marzo del 2020, que si ahora el del 2021. No me interesa el tema. Hay una pandemia, no podemos juntarnos, no debemos. Pero, o sea, creo que lo que yo vaya a decir es la lógica de cualquier persona con esta pandemia de la COVID-19. Sé que se transmite por aerosoles y el contacto social. Hay muchas maneras de reivindicar, que si en balcones, que en las redes sociales, los medios de comunicación, así se está haciendo y así yo creo que se va a hacer. Pero, volviendo al tema hay una serie de leyes, la ley del sí o sí, el tema de las violencias sexuales, el tema de la ley LGTBE, el tema de la ley trans, donde en estos borradores de leyes hay enfrentamiento en cuanto a conceptos. El punto principal, por lo que yo sé, desde el ámbito que trabajo académicamente, es el concepto de la autodeterminación de género y de la identidad de género. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, pues detrás de esto es el concepto de identidad de género entendida de manera individual, psicológicamente individual, de yo me siento mujer, yo me siento hombre o yo no me siento ni hombre ni mujer, que eso es lo que hay detrás de la disputa de cierta parte del sector feminista frente a otra parte del sector feminista. Y, por otro lado, el concepto de identidad de género, que es el que yo utilizo como antropóloga, como científica social y que utilizamos dentro del feminismo desde hace décadas y que, bueno, que es el enfoque de la identidad de género, cómo la sociedad construye a la hembra y al macho
de la especie humana en hombre o mujer como sexo social y cómo se construye lo que es de mujeres es lo femenino, lo que es de hombres es lo masculino. Cómo se nos educa para pertenecer a un grupo, en este caso de mujeres somos femeninas, hombres somos masculinos, y cómo se nos imponen los mandatos de género de la identidad femenina o masculina a nivel de representaciones ideológicas hegemónicas de género. No tiene nada que ver cómo tú te sientas, sino cómo se te imponen los roles de eres mujer, tienes que ser así, esto es una verdadera mujer, estas son las cualidades que se supone que tú tienes, estas son las tareas que tienes que cumplir, este es tu papel en la sociedad, o igual con el tema de los hombres. Entonces, la confusión principal está en mezclar el tema de la identidad de género femenina y masculina a nivel herramienta socioantropológica de análisis social, mandatos de género, relaciones jerárquicas de poder, patriarcado, con el tema de la autodeterminación y de la identidad de género a nivel individual, cómo yo me siento. Creo que es a nivel sociológico y antropológico, como os digo, no es cómo tú te sientas, o cómo tú te sientes, perdón, sino a nivel de cómo la mayoría, todas las mujeres y todos los hombres tenemos que situarnos en esta escala todavía desigual, ¿no? de poder. A nivel educativo, ¿qué herramientas son las más efectivas para educar a niños y adolescentes en igualdad? A niños y adolescentes, no sé si la pregunta es chicos, varones, esto es lo del androcentrismo de la lengua, o incluyes a niños y niñas, no sé la pregunta en sí, pero a ver, la base de la transformación social para que exista igualdad es la educación. Lo he dicho, lo vuelvo a decir y lo seguiré repitiendo. Hay que educar de manera igualitaria, coeducar. La coeducación tiene que estar de manera potente dentro del ámbito educativo en todas las esferas, desde infantil a la universidad y la formación continua, a lo largo de toda nuestra vida. Cuanto más importancia le demos al ámbito educativo, al formal y al no formal, quiero decir, habría que educar en igualdad de género a chicos y chicas, a niños y niñas, adolescentes de todo tipo, desde la guardería a primaria, secundaria y el resto del ámbito educativo, académico, universitario. Pero también está el ámbito educativo no formal, es decir, no cargarle todo a la escuela o al instituto, sino en casa, cómo estamos educando en casa. Como decía antes, qué programas, qué páginas web, qué videojuegos, qué juguetes les regalamos a chicos y chicas, qué roles tenemos papá y mamá en casa, cómo estamos transmitiendo el tema de la igualdad o perpetuamos los roles sexistas, machistas. Y en el ámbito de las actividades extraescolares, ¿por qué seguimos llevando a la niña a ballet, al niño al fútbol? ¿O cómo estamos reproduciendo el valor que tiene cada actividad? ¿Qué hacemos los fines de semana? ¿Cómo nos relacionamos en amistades, en el tiempo libre, en las vacaciones, etcétera, etcétera? Entonces, a nivel educativo, ¿qué herramientas son las más efectivas para educar a niños y adolescentes en igualdad? Tanto si es a niños y adolescentes varones, repito, como si es a niños y niñas, el tema es la coeducación. Formarnos en igualdad de género, tener las herramientas, ser conscientes de dónde están los machismos, los micromachismos, que no por micro son pequeños, sino cotidianos e invisibles. ¿Qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Yo como mujer, ¿qué hago que es machista? En lo que hago, en lo que digo, en lo que no hago, en lo que no digo, en lo que me callo. ¿Cómo me reconozco desde que me levanto queriendo ser feminista, queriendo ser igualitaria entre hombres y mujeres? ¿Cómo me reconozco los múltiples machismos que yo como mujer, fruto de mi cultura, de mi sociedad y de lo que todos los días me siguen transmitiendo, cómo yo sigo transmitiendo o sigo ignorando o sigo callando las múltiples situaciones de machismo? Y si fuese un hombre, exactamente igual. No sé si tenéis alguna pregunta más o hago un cierre. ¿A qué cree que se debe el incremento de violencia de género en estos últimos años? Está muy discutido si ha habido un aumento de violencia de género, porque lo que sí ha habido es más concienciación de mujeres víctimas de violencia de género que denuncian, que son pocas, la mayoría sabemos que no denuncian todavía, y lo que sí es cierto es que se habla más de violencia de género.
pero se ha comprobado que no hay un efecto rebote. No porque se hable más de violencia de género hay más violencia de género. Es simplemente que hemos quitado todo lo que de tabú tenían, todo no, parte del tabú que había en algunos tipos de violencia de género y hablamos cada vez más de violencias de género en la pareja y de violencias de género de otro tipo, como podría ser, por ejemplo, la violencia sexual. Los medios de comunicación por fin han entendido en los últimos años que es noticiable, que es algo que a la sociedad le preocupa, que debe aparecer como un titular o como una noticia el tema de la violencia de género en la pareja y otras violencias de género, como puede ser una violación. Hasta hace muy poquito tiempo jamás se hablaba de una violación en los medios de comunicación y no es porque no existiera, es que no era noticiable, es que no era interesante socialmente. Repito, es que estaba totalmente como un tabú. Entonces, no es que haya un incremento de la violencia de género, de hecho, lo que sale en las múltiples formas, violaciones, violencia de género en la pareja, etcétera, etcétera, es la puntita del iceberg. La inmensa mayoría de los casos de violencia de género no salen en los medios, no nos vamos a enterar. Siempre digo, y esto es algo muy, muy, muy duro, muy cruel, para que veamos cómo deberíamos ya terminar con el machismo, con el patriarcado y de verdad tener igualdad de género en esta sociedad. Siempre le digo a mi alumnado que le pregunte a su familia, a sus madres, abuelas, tías, si conocen casos de violencia de género, de maltrato en la pareja, en su propia familia, en su núcleo de familia extensa. Seguro que hay una tía abuela, seguro que hay una prima, seguro que tu madre, seguro que tu abuela, sobre todo ellas, sabían pero callaban. El tema de la violencia de género no es nada nuevo en la pareja, es algo de muchísimo tiempo atrás. El tema es que ahora se habla de ello y somos conscientes de que esto es algo que debería, ¿no?, desaparecer. Y el tema de las violaciones es tan duro, es tan fuerte, tan cruel. Una gran parte de las violaciones y los abusos sexuales se cometen en el ámbito familiar. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? O sea, imaginad de lo importante que es reivindicar un 8 de marzo en tantos y tantos ámbitos. Las violaciones, la violencia sexual, el acoso laboral, la desigualdad en el ámbito laboral, la doble y triple carga de las amas de casa, la no conciliación ni corresponsabilidad, la perpetuación del machismo y de la masculinidad patriarcal, tóxica, hegemónica, etcétera, etcétera. Tenemos tantas y tantas cosas por delante que transformar que, por supuesto, este 8 de marzo es especialmente importante, que no retrocedamos en términos de igualdad. No sé si hay alguna pregunta final. ¿De qué manera pueden influir ciertos programas de televisión en la relación de los jóvenes? De muchísimas maneras. Nos faltan referentes de masculinidades igualitarias en la televisión para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes. Nos faltan protagonistas en películas, en programas, donde sean chicos que eróticamente son atractivos para las chicas, pero que no son machistas, que no reproducen el rol que siempre hemos conocido de las películas del oeste, de la década de los 40, 50, 70, 80, el malo malote, el que trata mal a las chicas, el que es violento, el que es agresivo, el que va de chulo, el que... Bueno, pues este concepto de masculinidad, del macho ibérico tradicional, esto debemos ir cada vez más exigiendo que en nuestros programas de televisión, que en las películas, que en las series, etcétera, etcétera, aparezcan nuevas formas de ser hombre no machista. Y esos referentes identitarios son imprescindibles. Si yo os preguntase a la audiencia decidme ejemplos de hombres feministas, proigualitarios, no machistas, protagonistas de películas actuales, de series o de películas de cine, probablemente os cueste. ¿Qué relaciones sexuales podemos decir que son igualitarias en la pantalla? ¿Qué relaciones de amor son relaciones igualitarias? Es muy, muy importante, ¿no? Cómo influyen los programas de televisión en internet, en directo, en streaming, de plataformas, etcétera, en las relaciones de lo que es amor, de lo que es sexualidad y de lo que son las relaciones de género. No sé si hay alguna cuestión más. ¿Qué se puede hacer en España para que haya más igualdad? ¿Y qué hay que cambiar? Hay que cambiar la mentalidad, la cultura.
este sustrato cultural machista, androcéntrico, patriarcal que seguimos teniendo, sexista. Herramientas, educación, socialización en todos los niveles. Agentes socializadores, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hay que educar y cambiar en el ámbito familiar, en casa, en lo doméstico, en las actividades extraescolares, en el ámbito educativo, en los medios de comunicación, muy, muy importante, a nivel laboral, a nivel político, etc. El propio lenguaje, se me ocurren todas las esferas, hay que cambiarlas. Estamos bien encaminadas y bien encaminados y hay que sumar, por supuesto, a los chicos, a los hombres. Son el 49% de la población mundial, los hombres, y no pueden estar al margen de la lucha feminista. Necesitamos que ya se incorporen por convencimiento propio. No somos nosotras las que tenemos además que convencerles a ellos y decirles lo que tienen que hacer. Tienen que ser ellos. Nosotras podemos educar más igualitariamente en lo que nos toca, pero son los hombres los que tienen que despertar, los que tienen que ponerse las gafas violetas del feminismo, los que tienen que ver que si no tenemos igualdad de género, no tenemos democracia real, no tenemos justicia social, no cumplimos los derechos humanos. En fin, se me ocurren tantos motivos. De hecho, y antes de que terminemos, pues quería deciros que hemos inaugurado el Observatorio de las Masculinidades Igualitarias en la Universidad Miguel Hernández, que tenemos la página web, podéis entrar desde el grupo de investigación que dirijo en mi universidad y está a disposición de todos y todas. Tenemos redes a nivel toda Latinoamérica y queremos que en toda España quien necesite saber, acudir, preguntar cómo trabajar con chicos, decíais antes, ¿no? Niños y adolescentes en el ámbito educativo, cómo podéis hacer políticas públicas de igualdad desde el propio ayuntamiento en ese segundo plan de igualdad para la ciudadanía, cómo podéis las asociaciones feministas trabajar el tema de las masculinidades igualitarias, profeministas, etcétera. A nivel educativo, quienes nos estéis escuchando, que trabajéis en institutos, en colegios, aquí en Archena y en las zonas donde veáis este programa. Cualquier cosa que necesitéis, lo que podemos ofreceros es una herramienta que acabamos de organizar, de montar, que es el Observatorio de las Masculinidades con perspectiva de género y con enfoque feminista, donde tendréis un repositorio de recursos que vamos a ir colgando y que queremos también que nos vayáis vosotros mandando de cosas que conozcáis que se estén haciendo en todos los ámbitos, en empresas, en colegios, ayuntamientos, etcétera, enfocado a chicos y a hombres para sumarlos a esta lucha por la igualdad. Con lo cual, desearos que el 8 de marzo sea un día que marque un punto de inflexión potente. Estamos en la pandemia de la COVID-19, llevamos más de un año. Espero que hayamos aprendido a valorar el trabajo invisibilizado de las mujeres, que ha sido imprescindible, como decía, durante este año de pandemia, pero que lo es siempre. Que avancemos en términos de igualdad, que no politicemos partidistamente el término de la igualdad de género y que nos cuidemos y compartamos la ética del cuidado, hombres y mujeres, y avancemos. Creo que estamos en la buena senda y no permitamos que las crisis de todo tipo nos hagan retroceder en términos de igualdad. Yo, si queréis, aquí termino mi intervención. Os deseo que acudáis a las diferentes conferencias o charlas que sé que va a dar mi compañero Paco Panalés, al que le mando un saludo. Trabajamos juntos desde hace ya muchísimo tiempo. Él también es muy experto en masculinidades igualitarias y sé que os va a dar alguna que otra charla de esta semana, ¿no?, de la mujer que celebráis en el Ayuntamiento de Archena y que veo que ya lleváis 31 años trabajando en estos términos. Felicidades por lo que nos toca y un saludo.